Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Escorpio. Escuchadla si tenéis a Escorpio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese esa persona que tanto amáis y esté con vosotros para siempre, puede ser vuestro exnovio, exmujer, también de dinero, de riqueza, abundancia, para desbloquear caminos, abrirlos para que vosotros tengáis todo aquello que deseéis. Y también retirar ciertas energías que a veces nos incomodan. Entonces podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a manifestar vuestros sueños. Porque amigos, la magia sí existe y está aquí para ayudarnos y avanzar. Comenzaré tu tirada, Escorpio, con 4 barajas. Tengo aquí este hermoso oráculo con muchísima información de lo que va a suceder en el amor en esta semana de septiembre y en los próximos 3 meses, Escorpio. Pero como siempre os digo, las lecturas son atemporales y debéis adaptarlas a vuestra situación. Cuento con esta baraja de tarot que está basada en la luna, los sueños y el subconsciente. Y cuando la estaba barajando, he querido poner esta carta en primer lugar porque es lo que representáis vosotros, 6 de copas, Sol en Escorpio. Brillo para ti como las vidas pasadas. Mirad cuánto nos ha de decir tu persona y lo que va a suceder. También mi baraja de mensajes, que tiene 110 cartas, podremos saber lo que quiere decirte esta persona, qué sintió por ti, qué siente ahora y también cuando recuerda tu nombre, Escorpio. Comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas. Para los que no lo conozcáis todavía, son 120 cartas que están basadas en el tarot, pero con muchísima más información de almas, llamas gemelas, cómo uniros, los consejos que necesitáis. Y también, si estáis esperando algo en el plano más material, también las cartas nos los van a decir. Voy a sacar unas iniciales para vosotros, Escorpio. Escorpio en el amor. Escorpio en el amor. Escorpio. Escorpio. Y estas para vosotros, amigos, y hay una que ha saltado sola. La Z, la S, la G, la B, la J, la X, la L y la I. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona especial que está en vuestro corazón. Gracias a todos por llegar a nuestro canal, por vuestro amor, comentarios, que es lo que más me gusta y me encanta responderlos siempre que puedo. Por vuestra esperanza, luz, que no solamente me dais a mí compartiendo vuestras historias, sino también a los demás. Gracias por estar aquí, a todos los que me seguís desde el primer momento, haciendo entre todos lecturas maravillosas. Y quiero deciros, amigos, que nunca, dice esta baraja, que se inspira en el tarot, para decir que no se puede conseguir una pareja y estar felices, o que podemos tener abundancia en el dinero, o conseguir algo material. Todos los sueños que tenemos en la tierra son posibles. El tarot nos lo dice, por eso podemos llegar a ese arcano final número 21. Es verdad que tenemos que atravesar muchos ciclos, pero nada es imposible. Quiero que lo recordéis siempre. Voy a invocar desde aquí a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Escorpio, para que me den luz, verdad, justicia, la unión que estáis deseando y también cualquier sueño material. Comienzo preguntando qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Escorpio. Escorpio, tengo aquí una primera carta como una emperatriz, amigos míos, muy hermosa. ¿Qué siente esa persona por ti? Especial fascinación. Cuando hice mi baraja pensé en el lado más sensual, tierno, romántico y sobre todo sexy que tiene la emperatriz en el tarot. Y está aquí. Es así como te siente y te ve tu persona, como si fueras la mujer u hombre más extraordinario que hayan conocido. Le encantas, le excitas y aquí hay mucho amor y adoración. Cada vez que te veo piensa en ti, cree que eres la más bella en todo este universo y está aquí contemplándote. Mirad cómo está este chico abrazándola, la tiene, sostiene su cuello, escuchando también los latidos de su arteria carótida. También su pecho. Puede que a vosotros os encante también vestiros así, llevar unos labios muy rojos, sexy o algún juego muy atrevido y eso a esa persona le excita muchísimo. Quiero leeros que sus deseos están fuera de control cuando están contigo. Él o ella quieren satisfacerte
Una carta que comienza la tirada con fascinación. No hay otra persona que vea que seas como tú. Una adoración palpable y que vosotros en algún tiempo o lugar habéis tenido algunos encuentros íntimos, pueden ser por chat, y esta persona se conmueve también por tu fragilidad. Eres alguien que expresas muy fácilmente tus sentimientos, Escorpio. Fascinación. Me encanta esta carta. ¿Qué le depara a Escorpio? Escorpio, está sucediendo algo con vuestra tirada porque tengo aquí una divina femenina. 120 cartas, amigos. Os hablaba de una emperatriz. 2 cartas, que no es casual, que están unidas por la emperatriz, amigos míos, porque es una divina femenina. Os he dicho que sois alguien que le inspiráis. Sí, cuando hablo de fragilidad, quiero decir que físicamente sois hermosa y eso no importa. No estoy hablando de unas medidas o que tengáis el cabello de una determinada manera, sino que cuando os ve, se pierde casi el control de sí mismo. Y estáis aquí porque no os importa ni siquiera expresar lo que sentís. Vuestro cuerpo está medio fuera del agua y el otro, sois Escorpio, también está aquí buceando en vuestros sueños subconsciente. 2 personas que estáis muy unidas y él o ella os ven como la divina femenina. Vulnerables, sí, pero también muy maternal. Ya podéis tener hijos o deseáis tenerlos porque tengo 2 energías que son muy maternales, femeninas. Lo estáis buscando a él y sin embargo ya lo tenían en esta primera carta. Alguien que os desea y que os ama como aquella primera vez que os vio. Sois realmente hermosa, muy hermosa. Estoy hablando de una tirada con muchísimo amor, Escorpio, que siente por ti esta persona. Y tú no tienes miedo. A eso me refería, porque cuando expresamos nuestros sentimientos, normalmente a veces tenemos o miedos o ego porque otras personas nos dañen. Y sin embargo, lo que yo estoy sintiendo en esta tirada es que estáis aquí y que podéis decirle lo que sentís y que no importa lo que suceda, porque os emergéis, salís como la fuente de la vida, la emperatriz, la divina femenina. Y sabéis cuál es vuestro rol y papel en este mundo. Habéis aceptado quiénes sois. Y eso es un gran reto, amigos. Podéis parecer frágiles y sin embargo sois fuente de eternidad y de amor. Y hermoso Escorpio, ¿qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Escorpio? ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana? Y tengo aquí Escorpio, lo que está sucediendo. 3 cartas, un arcano mayor aquí mismo, matrimonio. Arcano mayor número 5 del tarot, primer signo de la tirada, Tauro. Te deseo, quiero verte aquí conmigo, como desde la primera vez. Puede que ya hayáis sido pareja de esta persona en unión con un contrato matrimonial, que hayáis estado estrechamente unidos como pareja de convivencia. Hay un lazo muy fuerte que os une a los dos y yo lo siento como pareja, o que vais a estarlo aquí firmando un contrato con el Papa Tauro. Deseo compartir mi felicidad contigo, pero que otros que están alrededor también brinden con nosotros. Yo, gracias a ti, me elevo en los cielos y también recibo mensajes de ti, amor mío, a través de mis guías espirituales como es el Papa y también de ti, porque es una persona que sí está unida a ti con el subconsciente y también con este Papa. Os enviáis mensajes y son mutuos. Estoy hablando de almas y llamas gemelas. La conexión siempre será eterna. Una persona, Escorpio, que desea estar contigo en unión, matrimonio. Y voy a poner aquí el Papa Tauro. Debéis de tener mucha fortaleza para llegar hasta aquí, porque el Papa se encuentra en la sefirá número 5 del árbol de la vida, Geburá, hablándome de la fuerza, y también hay adversidad, conflictos, dificultades para llegar hasta aquí, pero de repente los cielos se abren con el Papa para que obtengáis mensajes y sepáis reconducir vuestra vida para estar con esta persona. Seguimos, Escorpio, porque está siendo una tirada muy emocionante. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Escorpio? ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de septiembre? Y veamos, amigos, 6 de espadas, Acuario, y hablo de segundas oportunidades. Yo sentía que ya habíais sido pareja. Aquí llega una reconciliación. 6 de espadas, tan hermoso que me gusta tanto.
Os recuperaréis de aquellos pensamientos que hayan sido más negativos o dificultades en la vida. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Escorpio? Sacaré 2 cartas más, Escorpio. Encuentro, porque la claridad en vuestra tirada es abrumadora. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor? Tengo aquí, Escorpio, lo que ha sucedido en vuestra tirada ocurre muy pocas veces, y hago muchas. Voy a ver lo que tengo en la base de la baraja. Creo que me estoy quedando sin palabras, porque en la base de la baraja tengo tiempo divino. 4 de bastos, hablándome de las llamas gemelas. 6 de espadas, una reconciliación y oportunidad. La carta de encuentro, te amo como desde la primera vez. Amigos míos, ¿qué ha ocurrido con vuestra tirada? Decídmelo en comentarios. Tiempo divino en la base de la baraja. ¿Qué signo es? Arcano mayor, número 20, 2 dieces, anunciándome una reconciliación. Como esta carta y el 4 de bastos, todas están alineadas en vuestra tirada. Escorpio y Plutón aquí en esta carta, porque vuestro tiempo ha llegado, el tiempo de las almas, llamas gemelas, y este tiempo divino. Yo quise poner un reloj, pero realmente no es material, no es necesario que miréis la hora, ni os preocupéis cuándo va a llegar, porque es el tiempo adecuado. Las circunstancias han estado cambiando para vosotros. Tengo el 6 de espadas para que los dos pudieseis estar bien. Siento también con el 9 de bastos, que tengo aquí la carta de miedo, que hubo dificultades y que esta persona pudo apartarse por sus propios miedos y heridas del pasado. Y sin embargo hay reconciliación, un inicio precioso con el juicio final. Es hora de que os levantéis. Sois Escorpio, representáis también el tarot, la carta que yo amo tanto, que es la muerte, que me habla de un renacimiento, de mucha espiritualidad, y vais a poder estar con vuestra persona. El tiempo divino llega con vosotros. Miedo. 9 de bastos, Sagitario. Amigos, confiad en la intuición de los bastos. Están dispersos en esta carta. Hay un personaje en Rider White que sostiene uno y tiene miedo. Algo le pasó en tu pasado a esa persona, quizás no abrió todos sus sentimientos, y sin embargo las cartas me están mostrando que desde el primer momento, como esta, vosotros os reconocisteis, sabíais que erais especiales y que debíais estar unidos. Algo os apartó y pudieron ser relaciones de esta persona, algún trauma que haya sufrido, que no crea que es posible tener una unión en amor y que todo vaya a ir bien. Y puede ser posible, amigos. Sí, en las parejas claro que hay dificultades, hay periodos que son más difíciles que otros, pero sin embargo el amor dura eternamente, para siempre. Quiero que confiéis en la intuición de estos bastos, que son elementos naturales como los árboles tan grandes que pueden llegar hasta tocar el cielo. Y que confiéis también en los sueños que tenéis como divina femenina, en aquella intuición y percepción. Vosotros la tenéis muy desarrollada, poderes psíquicos que ya son innatos en vosotros. Aprovechadlos. El miedo va a desaparecer y se van a abrir nuevas vías con este 6 de espadas. Fluir. Quiero estar contigo, darte otra nueva oportunidad. Sé que ha sido un viaje que os ha costado mucho tiempo. 6 de espadas. Habéis llegado hasta aquí, como esta chica, encendiendo un candil y con muchos pensamientos alrededor. Habéis ayudado mucho a otros. Creo que será vuestra familia, porque en esta barca no estáis solos. Hay un barquero y hay un niño. Puede que ya tengáis niños o de otra pareja. Creíais que no podíais llegar a tierra firme, que no había segundas oportunidades. El juicio final, número 20. Los arcángeles nos llaman para que nos levantemos otra vez, y puede ser siempre, continuamente, porque no hay solamente una oportunidad más, sino todas las que queramos darnos. 6 de espadas, el viaje continúa. Puede ser también un viaje literal que hagáis o que esta persona haga para estar con vosotras y vosotros. Encuentro. Voy a poner aquí Acuario en el 6 de espadas. Te amo como desde la primera vez que te vi. Siento que me perdí en tus ojos, como la primera carta de fascinación. Te estoy agarrando el cuello, tu corazón, quiero sentir tus latidos. Me pareciste tan especial cuando te vi. Fue así. Y es como te ve tu persona, como su alma o llama gemela, porque tengo el 4 de bastos. Lo que no puedo olvidar es esa primera vez que os visteis, que ya salisteis juntos, que quedasteis a tomar algo. Recuerda muy bien los inicios de esta relación. Vais a recuperarlo, y cuando estéis juntos va a haber mucha felicidad y alegría y celebración, como ese 4 de bastos. Amor, estoy aquí.
Mi contrato contigo, 4 de bastos, Aries, no es simplemente legal. No es que solamente quiera entregarte un anillo y firmar un contrato ante Dios, ante un sacerdote y la iglesia, sino que siempre serás mi gran y único amor, porque no hay otro. Eternamente estaré contigo en las vidas que nos queden y en las vidas pasadas. ¿Las recuerdas? 4 bastos que yo quiero levantar por ti, para que celebremos con nuestra familia, amigos, con mucha comida y bebida, que estamos juntos y que no tenemos miedo de nada. Esta carta hablándome de sus miedos más internos y pueden ser subconscientes, que ni siquiera él lo sepa o ella. Aquí se barren, porque estamos a cielo descubierto, sin tener miedo a otros depredadores, a lo que nos pueda pasar. El amor también tiene sus propias tormentas, amigos, pero eso no significa que debamos detenernos. Mucha fiesta, alegría con la persona que amas. 4 de bastos, siempre estaré contigo. Y tiene algo esta persona, siempre que tengo esta carta aquí, hay algún objeto. Puede ser que también nos gusten las flores, algo en particular, pero que esta persona que te dio o escribió para ti, Escorpio, y que tú guardas con mucho cariño. 4 de bastos, Aries, almas, llamas gemelas. Mi amor por ti será para siempre. Voy a sacar mi baraja de mensajes para saber qué más, Escorpio, quiere decirte esta persona. ¿Qué quiere decirle esta persona a Escorpio? ¿Qué quiere decir? Amigos míos, han saltado muchísimas cartas. Veamos qué más. Hay una intensa energía con vosotros esta noche. ¿Qué quiere decirle esta persona a Escorpio desde su corazón? ¿Qué quiere decirle esta persona a Escorpio desde su corazón, palabra por palabra? ¿Qué quiere decirle esta persona a Escorpio? ¿Qué quiere decirle? ¿Qué quiere decirle? Tenemos aquí Reina de Copas, amigos, una tirada espiritual y con la vidente del tarot. Estáis sintiendo que sois llamas gemelas, lo tengo aquí y además escrito. Veamos, amigos, ¿qué más quiere deciros? Compromiso. Hay un amor que vivisteis hace mucho tiempo ya. Yin y Yang, sexualidad, error, amigos. Tu persona quiere decirte, siento haberte hecho tanto daño, no te merecías mis desprecios y mi frialdad, y yo siento que están unidos a sus miedos, ese 9 de bastos. En algún momento hasta esta persona pudo sentirse víctima, que no era merecedor de amor, o que todo iba a terminar mal. A veces nuestra mente piensa así, y es incorrecto. Estamos en la vida para disfrutar, ser amados, compartir nuestro amor, todas las cosas y pertenencias que tenemos. Debemos soltar ese miedo, amigos. Aún así, tu persona rectifica y quiere pedirte perdón. Compromiso. No tengo dudas del amor que siento por ti. Te prometo mi amor en esta vida y en las siguientes, como ese 4 de bastos. Yin y Yang, un símbolo importante para vosotros. Tú eres mi balance, mi fuerza desmedida. Aunque vaya caminando en la calle, me siento desnudo frente a ti, porque tú me dominas. Vuestra contraparte y el as de bastos, Aries, Leo y Sagitario. Me encantaría hacer el amor contigo, abrazarte entre mis sábanas y despertarme acariciando tu cuerpo. Un as que empuño, muy grande, el que más, luego el rey de bastos, porque hay mucha sensualidad entre vosotros dos. Esa carta con la divina femenina al lado de fascinación, esta persona ha fantaseado muchísimo, o ha estado en vuestros brazos íntimamente, o le encantaría. Quiere volver a empezar con más fuerza que nunca. Aquí tengo este as de bastos que no solamente me está hablando de la sensualidad, sino también del coraje que tenemos que tener y de la confianza en nuestro poder divino, que es la intuición. Escorpio, tenía también aquí, voy a poner signos de fuego, la reina de copas para que lo entendáis. Cáncer, sois muy maternal, tenéis niños. Esta es una reina. Cuando la tengo aquí es que esta persona sí cree que puede tener otra oportunidad. Sois su reina de copas. Una energía muy masculina la que tiene él y vosotras completamente femenina. Si sois hombres también la tenéis. Nunca había creído en las llamas gemelas, pero lo que siento me ha hecho buscar información de por qué estoy así. No es fácil reconocer que tenemos un alma llama gemela en este primer encuentro. Pero sin embargo empiezan a suceder cosas muy extrañas, las sincronicidades, por ejemplo.
los números, secuencias numéricas que puede ser el 11, el 22 o cualquier otro, los sueños que tenemos durante la noche, empiezan a vincularnos y a recibir mensajes de esa persona. ¿Los habéis tenido, Escorpio? Quiero que me lo digáis en comentarios. Tantas cosas le están sucediendo, ya visto, puede ser a través de una canción, un libro, una película, que le ha hecho pensar, ¿qué me está pasando? Porque no puedo encontrar razones a través de la lógica, tendré que buscar en algo espiritual o en lecturas de tarot. La reina de copas, que es la vidente, os dice que confiéis más en aquellas percepciones que son psíquicas que no en la razón. Cuidáis al mundo. Esta persona también está muy orgullosa de cómo sois vosotras. Estáis siempre alrededor, no os importa poneros por delante para, incluso también si tenéis que sufrir, pero queréis que vuestras personas, las que más amáis, estén siempre bien, como una reina de copas. Cáncer. Voy a sacar ahora el tarot. A ver qué más nos dice. Amigos, ¿qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Escorpio? ¿Qué le depara esta carta? Ha saltado rápidamente, Caballero de Espadas. Vengo a por ti. Una persona que... El Sol, Escorpio. El Sol, Escorpio, está siendo una tirada desde hace mucho tiempo que no tenía algo así. Estoy sintiendo esta tirada más incluso que como llamas gemelas, amigos. Quiero que vosotros me lo digáis porque yo lo puedo sentir. Puedo tener las cartas que me digan incluso llamas gemelas, pero sois vosotros desde vuestro interior. Yo no puedo saber vuestros sueños, las percepciones que recibís. Las cartas, sin embargo, me hablan de una relación que está desde hace muchísimo tiempo. En algunos casos puedo hablar para personas que habéis tenido que esperar 10 años, 30 años para reuniros, porque tengo estas cartas que ya me hablan de ello. Caballero de Espadas, Géminis, el aire, estoy cortando las estrellas por ti. Esta persona está aquí levantada, mirando las estrellas, empuñando bien una espada en alto. Y no es para deciros algo feroz, sino que quiere avanzar rápidamente para hablar. Me pongo mi traje de astronauta. No me importa cómo me vean los demás. Aunque, como ya veis, parece un traje bastante extraño. Y la alzo bien arriba. Soy capaz de estar empujando a las estrellas en las direcciones que yo quiera, porque voy a avanzar hacia ti. Tengo el rescatador, el caballero de espadas, alguien que se acerca muy rápidamente y que sí que quiere hablar con explicaciones y verdades, que es lo que representa también la espada, la verdad desde nuestro corazón. Alguien que sí está muy pendiente de ti. Mirad cómo está observando esta espada. Caballero de espadas, y tengo aquí a Géminis. El Sol, amigos. Leo, arcano mayor número 19. También veis aquí que hay 2 dieces, como en el juicio final, dos dieces también. Me están hablando de que nuevos ciclos se acercan para vosotros. ¿Qué es lo que más deseabais? Porque os he dicho al principio de la tirada, os he puesto el 6 de copas, Sol en Escorpio, y aquí tengo un sol para vosotros. Te estoy mirando, amor, y sí brillo para ti. Me he levantado cada día en esta tierra para encontrarte, porque gracias a mi luz creo que me vas a poder ver. Luzco para ti. ¿Por qué piensas que regresé a esta vida? Voy a ofrecerte lo más hermoso de mí, dentro de mi corazón, la pureza que yo tenga. Podemos volver a reconciliarnos, a ser los dos como niños pequeños. En esta carta, en la original, sí que hay un niño, ondea una bandera roja con un caballo blanco, porque hay esperanza. El sol nos trae las cosas más bonitas que hay en la vida, y lo tenéis para vosotros. Vuestros sueños cumplidos están en el sol. Sonríe, amor mío, porque mis ojos están en ti cada vez que tú te levantas, y voy alumbrándote a cada paso que vas en la calle. Si estás trabajando en tu casa, alumbro tus paredes, tus ventanas, y te miro, risueño y abierto. El sol, magnífico. Leo aquí, tengo una tirada Escorpio preciosa y con muchas noticias rápidas con este caballero de espadas. Confiad, como os dice la reina de copas, la divina femenina, tiempo divino, encuentro, fluir, 4 de bastos, en aquello que habéis ya creado dentro de vuestra mente, lo que habéis imaginado tantas veces, estar reunidos con un abrazo muy fuerte, también con besos, con celebración. Las intuiciones son poderes también psíquicos. No las desechéis, tampoco vuestros sueños. Empezad a apuntarlos todos y veréis como algún día, sin mirar el reloj, diréis, me está ocurriendo. Así es como sucede.
Sacaré esta baraja para saber algo más, Escorpio, que le depara a Escorpio en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Escorpio, que le depara a Escorpio en el amor en esta semana de septiembre. Y sacaré una carta, Escorpio, veamos qué más nos tiene que decir Escorpio, y es esta. Escorpio, mensaje. Va a haber mensajes entre vosotros dos, os lo he dicho. ¿Qué ocurrió, Escorpio? Porque en la base de la baraja, mirad lo que tenemos. Una persona mayor, mucho amor y afecto incondicional entre vosotros dos. Se abre una lemniscata, la tiene el mago y la fuerza en el tarot. Y también está presente aquí. Mi amor por ti es infinito, lo contiene todo. Creed en el destino y en las estrellas, amigos míos. Mensaje, mirad. Es que ha sucedido algo, como siempre, las cartas son muy especiales. Vosotros queréis recibir noticias de esta persona. En algún momento le habéis escrito o mandado un email, un WhatsApp, porque vais a recibir mensajes de esta persona también. Mensaje enviado y mensaje recibido. Y va a ser rápido, amigos míos, confiad en este tiempo. Aquí hay un abuelo, puede ser un padre, una persona muy familiar para vosotros, está con un perrito que os va a ayudar y guiar en este camino. Como tenía yo ahí el 6 de espadas, puede ser que incluso ya no esté presente en vuestra vida, pero que os sigue guiando. ¿Hay algún familiar que se haya ido? Están aquí, amigos míos. El alma sigue viviendo para estar alumbrándonos a todos nosotros. Puede ser también que sea físicamente, que sea vuestro padre o un hermano, una persona muy familiar. Y tengo esta carta hablándome de todos estos laberintos que habéis cruzado con esta persona. ¿Veis? Aquí hay muchas dificultades, pero la fe mueve montañas. Mi corazón por ti en algún momento se desbandó, se abrió, pero yo te quiero hasta el final. Si tenéis fe, porque la fe es la certeza de lo que no vemos, podemos reconstruir lo que teníamos. Siento que estabais bien, Escorpio. No ha sido una relación donde ha habido algo demasiado doloroso, quizás la separación, los miedos, pero esta persona se amaba mucho y vosotros también. Es hora de que creáis de que sí, con la fe podemos mover montañas o alterar cualquier cosa que haya en este mundo. Te amo y voy a salir de este laberinto y tú conmigo también. Y tengo esta carta también, Zeus, Dios de dioses. Flechazo. Un reencuentro súbito puede ser con una persona que ya conozcáis o un desconocido, que os he dicho al principio, amigos míos, que yo sentía con esta energía. Tenía la carta de fascinación divina femenina y encuentro, amigos míos, y fue un flechazo. La primera vez que lo visteis. No os pudisteis contener ni esta persona, fue algo irremediable, lo sentisteis y dijisteis enseguida, tengo que volver a verlo, necesito estar con él, no sé qué me ocurre, fue mucho más que química. Aquí estuvo este flechazo y va a volver a ocurrir porque yo ya sentía que va a ser una reconciliación, pero diferente a otras, sino como si estuvieseis volviendo a recuperar ese tiempo perdido, Escorpio. Aquí lo tenéis, muchos rayos, con noticias también, comunicación y muchos corazoncitos. Estoy aquí, fue este flechazo, fue cierto y vuelvo a por ti. Pues bien, amigos, hasta aquí llego con vuestra lectura. Espero que os guste y que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. Gracias a todos por estar aquí, por vuestros comentarios, likes, suscripciones, activad la campanita que llegaré con nuevas tiradas y por todo el amor que me dais y compartiendo vuestras historias. Os quiero mucho, os envío mis besos, bendiciones, abrazos. Deseo que seáis felices este mes de septiembre y los siguientes. Confiad en lo que os he dicho, en vuestros dones tan espirituales, en los psíquicos, en la intuición, en los sueños, en el tiempo divino. Sí existen, os lo puedo asegurar, amigos. Lo he visto en mí, en más personas que están también alrededor, con las que trabajo, y los sueños se materializan. Confiad en ello. Dejad que el sol os alumbre como vuestra persona. Gracias a todos de corazón, Escorpio, y nos veremos en la siguiente lectura.